Bienvenido una vez más a nuestro canal de la Iglesia Cristiana Confraternidad de Pereira. Nos complace mucho que nos esté sintonizando. Le invitamos a que disponga su corazón en este momento para alabar, bendecir al Señor y recibir de su palabra. Acompáñenos. Presencia de la vida es un deleite contemplar tu hermosura, está rodeado de tu santidad y amor, tu presencia. Presencia de la vida es un deleite contemplar tu hermosura, está rodeado de tu santidad y amor, tu presencia. Que la vida es un deleite contemplar tu hermosura, está rodeado de tu santidad y amor, tu presencia. Amanecer con la textura suave y fresca de tu voz y en tus ojos ver que no se apague el sol. Cuando los campos mueven sus hojas por ti, yo te quiero adorar, yo te quiero servir. Yo quisiera confesarte que tengo lo delante una alabanza que grande, adorarte por los siglos eternos, porque vienes de la cruz a salvarme, me mandaste a cantarte las aves, voy a ser Jesús cada día, y mi alma para ti ya lo sabes, para que mis pasos y melodías. Ahora yo vivo contento, pues tu paz cambió mi ser. La tristeza fue las ganas del ayer.
cruz a salvarme. Hacer cantarte las aves, voy a hacer una canción cada día. Y mi alma para ti ya lo sabes, para ti mi paso sin melodía. Y quisiera confesarte que tengo donde vas de la vas a quedarte, adorarte por los siglos eternos, porque fuiste a la cruz a salvarme. Y me hacer cantarte las aves, voy a hacer una canción cada día. Y mi alma para ti ya lo sabes, para ti mi paso sin melodías. Quisiera confesarte que tengo donde las de alabanza quedarte, adorarte por los siglos eternos, porque tú fuiste a la cruz a salvarme. Cantaste a cantarte las aves, voy a hacerte una canción cada día. Y mi alma para ti ya lo sabes, para ti mis versos sin melodías. Quisiera confesarte que tengo donde las de alabanza quedarte, adorarte por los siglos eternos, porque tú fuiste a la cruz a salvarme. Para cantarte las aves, voy a hacer una canción cada día. Y mi alma para ti ya lo sabes, para ti mis versos sin melodías. El Señor está en este lugar. 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 Para sanar, para librar, para romper toda obra de maldad. Para sanar, para librar mi alma. Para sanar, para librar, para romper toda obra de maldad. Para sanar, para librar mi alma. El Señor está en este lugar. 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 Para sanar, para librar, para romper toda obra de maldad. Para sanar, para librar mi alma. Para sanar, para librar, para romper toda obra de maldad. Para sanar, para librar mi alma. Porque grande es el Señor y para siempre su misericordia. Porque grande es el Señor y para siempre su misericordia. Porque grande es el Señor y para siempre su misericordia. Porque grande es el Señor y para siempre su misericordia. El ejército de Dios marchando está contra todo principado y potestad. El ejército de Dios marchando está. El ejército de Dios marchando está contra todo principado y potestad. El ejército de Dios marchando está. Y el Señor está en este lugar. 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 Para sanar, para librar, para romper toda obra de maldad. Para sanar, para librar mi alma. Para sanar, para librar, para romper toda obra de maldad. Para sanar, para librar mi alma. El Señor, el Señor, el Señor está aquí.
Qué alegría, qué gozo es haber podido alabar al Señor a través de las canciones de alabanza y adoración que acabamos de cantar. Ahora quiero recordarle que usted cuenta con varios canales disponibles para realizar sus donaciones. Contamos con consignación directa en las sucursales Colpatria, botón de pagos PSE a través de esta misma entidad y recaudo en los puntos Baloto a nivel nacional, para que realice allí sus donaciones que con todo su amor dispone en su corazón. Agradecemos a todas las personas que nos han estado enviando ayudas en especie para que otras personas puedan ser bendecidas. Hermanos de nuestra misma congregación o personas cercanas que tienen alguna necesidad. Le reiteramos nuestro agradecimiento deseando que Dios bendiga su amor y generosidad. Prepare ahora su Biblia, su agenda, su corazón, todos sus sentidos muy dispuestos, porque vamos a escuchar de la palabra del Señor. Dios le bendiga mucho y muy atento. No es nada común observar pues, la gente mala haciendo algo bueno. Es muy particular. O sea, ver a personas que están haciendo cosas malas, que son dañinos, que son quizás el temor de una comunidad, de pronto haciendo algo bueno. Y bueno, nos ponemos a pensar, o sea, cómo hace el sujeto para poder tratar de hacer algo bueno, sabiendo que todas sus acciones y conductas están siendo negativas. En la historia hemos observado muchas personas que son personas muy perjudiciales para la sociedad, para la comunidad, para el mundo, y algunas de las obras buenas que hacen los vuelven, según su forma de hablar, el lenguaje de la gente que no conoce de Cristo Jesús, los vuelven santos. Hay algo muy particular en las Sagradas Escrituras y lo deja uno pensando, o sea, es como alguien que está haciendo algo negativo, dañino, o sea, te puede hacer algo que es positivo y lo observa uno. Ahora, dentro del cristianismo es normal, o sea, que una persona que ha estado en pecado pues empiece a hacer lo bueno y el arrepentimiento lo lleve hacia adelante en la presencia del Señor. Y es aquí donde vamos a ubicarnos dentro del sentido bíblico de aquellas personas que uno pues, esperaría que la acción y los comportamientos fueran totalmente destructivos o nocivos, pero que algo pasa. E incluso no deja de sorprender las personas que hacen algo que es positivo, ¿verdad? en su vida para salvar su vida, para proteger su vida, y algo que deja un mensaje muy significativo. Voy a llevarlo directamente allí a las Sagradas Escrituras, donde podemos observar un dato en el libro de San Marcos, capítulo 5, y encontramos allí un dato de un asunto muy parecido en relación a lo que estamos hablando. Oremos al Señor. Amado Padre Celestial, oramos en el nombre de Jesús de Nazaret para que ministre, Señor Jesús, en todas las vidas que están escuchando tu palabra. Que este sea un tiempo, Señor Jesús, donde nuestras vidas sigan fortaleciéndose en ti, que tomemos de este alimento espiritual y nuestras vidas, Señor, puedan pensar en tu palabra, puedan analizar tu palabra, puedan tomar decisión en tu palabra, Señor amado, y lo más importante, obrar, Señor amado, y comportarse a la altura de una persona que es un hijo o una hija tuya. Oramos en el nombre de Jesús de Nazaret para que seas ministrando, Señor, para que seas llenando de bendición, Señor, todas las familias. Y mientras hablamos de tu palabra, compartimos tu palabra, oramos para que seas escuchando las peticiones de cada corazón. Oramos, Señor amado, por esas madres que oran, Señor, e interceden por sus hijos, esos padres que interceden por sus hijos. Oramos, Señor amado, por las parejas, oramos por las familias. Oramos, Señor amado, por aquellas personas que tienen alguna enfermedad física, Señor amado, o mental, Señor amado, para que seas obrando en sus vidas, Señor Jesús, y seas dándoles la bendición, Señor, la dicha, Señor amado, de poder tener esa sanidad, ese milagro, oh Santo de Israel, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Así es que nos dice la Escritura lo siguiente, capítulo 5 del libro de San Marcos. Vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando salió de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y desmenuzadas los grillos,
y nadie le podía dominar. Y siempre, de día, dice la palabra del Señor, y de noche, andaba dando voces en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedras. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él, y clamando a gran voz dijo: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó Jesús de Nazaret: ¿cómo te llamas? Y respondió aquel hombre diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba que no los enviase fuera de aquella región. Y estaban allí cerca del monte un gran hato de cerdos paseando, y le rogaron todos los demonios diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso, y saliendo aquellos espíritus inmundos entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000, y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Qué potente es la palabra del Dios Todopoderoso cuando busca ministrar a través de las experiencias, situaciones que se dieron en el contorno de la vida de Jesús de Nazaret. Aquí nos encontramos con un dato muy potente, donde nos resalta el hecho del encuentro de Jesús de Nazaret. O sea, Jesús de Nazaret iba a predicar las buenas nuevas. Jesús de Nazaret iba a predicar la libertad a los cautivos. Jesús de Nazaret iba a dar vista a los ciegos. Jesús de Nazaret iba a traer esa bendición de la restauración y la reconciliación del hombre con el Padre. Jesús de Nazaret traía, ¿verdad?, lo que es el acercamiento del hombre a través de su arrepentimiento, acudiendo a la sangre que él iba a derramar allí en la cruz, para que los sujetos, los seres humanos, pudiesen entender la grandeza, el poder y el amor del Padre Celestial. Entonces Jesús de Nazaret se dirigía a aquellas personas que podían escucharle, que podían entenderle. Una persona enferma mentalmente no podía escuchar y entender el mensaje de Cristo Jesús. Pues ese mensaje se supone de que solamente lo entendían la gente que tenía sanidad mental, ¿sí? O sea, que podía escucharlo, que podía reflexionarlo. Pero sin embargo, Jesús de Nazaret va mucho más allá. Y entonces nos deja con un mensaje muy fuerte cuando podemos observar lo que dice acá en las Sagradas Escrituras. Así es que permítanme hacer una descripción del texto y vamos mencionando, ¿verdad?, la relevancia de lo que la palabra del Señor ministra en nuestras vidas. Aquí nos dice entonces la palabra del Señor que Jesús va al otro lado del mar y entonces va a una región que es la región denominada de los Gadarenos. O sea, hay una comunidad allí que se ha asentado, que se ha hecho propietaria de esa tierra. La tierra le pertenece, ¿sí? Es una región en la cual las personas han podido entender que tienen un oficio específico y en ese oficio pueden tener el sostenimiento de sus vidas. Es una región que quiere estar en paz, quiere estar en tranquilidad, pero algo está pasando, hay un problema, hay una tensión. O sea, hay un sujeto de los Gadarenos que tiene una fuerza impresionante, que no está en cabalidad para poder meditar y pensar. O sea, que médicamente no había solución para ese tipo de persona. No había solución. Y por ello, cuando hay problemas espirituales, mucha gente acude a los médicos y los médicos no encuentran ninguna situación, hacen todos los exámenes respectivos y no encuentran solución. Hay situaciones espirituales que alteran el cuerpo, que alteran los comportamientos, las conductas, porque cuando el sujeto, el ser humano, no quiere encomendarse al Señor, se vuelve un lugar dispuesto para que el enemigo empiece a hacer la obra en él. Así es que aquí encontramos en el verso 2, dice: y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo. O sea, es interesante observar allí cómo se desarrolla esa situación, ese evento. O sea, Jesús de Nazaret va a predicar las buenas nuevas. Dios entre nosotros viene a ministrar a los Gadarenos. Y el texto no dice que los Gadarenos salían en cantidades para recibir a Jesús de Nazaret. El autor aquí hace un énfasis y resalta: hay un sujeto que está buscando, que está interesado en acercarse ante la presencia de Cristo Jesús. Vuelvo a resaltarle, no eran aquella gente que estaba sana mentalmente, no era aquella gente que estaba físicamente bien, era aquella persona que estaba enferma.
en su perspectiva mental, en su vida mental. Era una persona que se hacía daño a sí mismo. Era una persona que dormía entre muertos. Era una persona que tenía el sepulcro como hogar. Era una persona que no podía entender las bendiciones de Dios. Era una persona que en la parte pedagógica era difícil enseñarle e instruirle en algo. Pero más que las enseñanzas, más que la doctrina, entendiendo la relevancia y la importancia de la palabra que procede de Dios, hay una palabra que trasciende el lenguaje. Y es una palabra espiritual, es esa palabra que ministra a los sujetos, así uno no les esté hablando, pero ya esos espíritus que hay allí, si son espíritus de bendición, van a recibir bendición. Si son espíritus que no son de bendición, sino que son espíritus inmundos, también van a sentir que la presencia de Dios se está ministrando y van a ser atormentados, y van a sentirse incómodos, y van a sentir su situación tensa en cualquier lugar en el que se encuentren. Aquí entonces el autor hace un énfasis. Es el hombre inmundo, es un hombre endemoniado, es un hombre que tiene serios problemas, que acude a la presencia de Jesús de Nazaret. Pero miremos lo que nos dice el autor, sigue diciendo acá. Dice que el hombre, ¿verdad?, con un espíritu inmundo. Ahora, el verso número 3 dice que tenía su morada en los sepulcros, no podían atarle, ni aun con cadenas, porque muchas veces habían sido atados con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos y desmenuzados. Dice la palabra del Señor. Dice, nadie podía dominarlo. O sea, era tanta la fuerza de ese sujeto, de ese hombre, era tanta la apariencia, la expresión de ese hombre, que la fuerza que tenía le llevaba a romper cadenas, y dice que nadie podía detenerlo. Pero ya sabemos que sí llegó el que podía detenerlo. Y por eso este hombre, o sea, en su ser, en su interior, en su esencia, que está siendo controlado y dominado por el adversario, sabe que llegó la única persona que puede dominarlo y controlarlo. Jesús no dice una palabra y ya él se está rindiendo a los pies de Cristo Jesús. Jesús no está diciendo una sola palabra y entonces allí los espíritus están revolcándose de temor, de angustia, de desespero, porque saben que llegó la persona que tiene el poder y la autoridad para deshacer toda obra del maligno. Es el poder de nuestro Señor Jesucristo, el poder de nuestro Dios ministrando de una manera muy palpable en un contexto histórico. Y dice entonces la palabra del Señor en el versículo 5, y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedra. O sea, este hombre estaba al borde de la muerte. O sea, es lo que hace Satanás, es autodestruir al sujeto lentamente. Porque Satanás ha venido a tres cosas: matar, robar y destruir. Y dice la palabra del Señor, después de que el autor menciona aquí, describe la condición en la que estaba ese endemoniado. Ya mencionamos un endemoniado que nadie podía detenerlo, pero cuando sabe espiritualmente que viene Cristo Jesús, desde lejos le observa y entonces empieza a sentirse incómodo, porque Jesús de Nazaret es el único que tiene el poder para poder entonces transformar la vida de ese hombre y expulsar toda aquella presencia espiritual demoníaca que había en ese sujeto. Y dice entonces verso 6, y cuando vio pues a Jesús de lejos, dice la palabra del Señor, corrió y se arrodilló ante la presencia del Señor. Estamos hablando de un sujeto que está endemoniado, que tiene muchos espíritus, que ha sido encadenado, que duerme en el sepulcro. Es una persona que se hiere a sí mismo, es una persona que nadie puede detenerle allí en aquel contexto. Pero cuando ve, no necesita escuchar, solamente cuando ve, cuando percibe que la presencia de Jesús de Nazaret está en ese contexto, dice aquí literalmente que este hombre corre, no para enfrentar a Jesús de Nazaret, no para guerrear con Jesús de Nazaret, porque el enemigo sabe que con Jesús de Nazaret no puede guerrear, que con Jesús de Nazaret no puede ir a crearle problemas, porque Jesús de Nazaret es el Hijo de Dios y tiene el poder y la autoridad, y él podía dominarlo y controlarlo. Y por eso este hombre endemoniado no tenía salud mental, era cuestión espiritual. Allí habían demonios, y los demonios, cuando presienten la presencia de Jesús de Nazaret, aquí el texto lo dice, corren a la presencia del Señor y se humillan ante la presencia del Señor y reconocen la potestad y la autoridad del Dios Santo. Esto es muy relevante, porque ahí viene la aplicación.
¿Cuántos sujetos que son conscientes, que pueden ver, escuchar, pensar, meditar, ni siquiera sienten nada cuando están en la presencia del Señor? ¿Cuántas personas, cuando se está adorando y glorificando al Señor Jesucristo, exaltando al Señor Jesucristo, no hay ningún respeto para lo que es y proviene de la gracia del Dios Santo, del Dios Todopoderoso? Estamos hablando de espíritus demoníacos, y hay muchos cristianos que dicen que tienen el Espíritu de Dios y cuando ven la presencia de Dios son irrespetuosos. O sea, no tienen la capacidad de poder entender la bendición que es tener la presencia de Dios cerca, constantemente, la bendición. Este Señor corrió, los espíritus corrieron y se arrodillaron. ¿Y qué dice la palabra del Señor? Sigue diciendo, y clamaron a gran voz, ¿qué tienes conmigo, Jesús? ¡Oh Dios! Dice allí la palabra del Señor. Dice, Jesús, Hijo del Dios Altísimo. Es el reconocimiento. ¿Qué tienes con nosotros, Hijo? Jesús, Hijo del Dios Altísimo. O sea, la palabra del Señor nos muestra en el libro de Marcos, más adelante, que una declaración grandísima del apóstol Pedro. El apóstol Pedro, cuando el Señor Jesús les pregunta a ellos, ¿y qué dice la gente que soy yo? Y vienen algunas respuestas. Y entonces el Señor les dice, bueno, ¿y ahora ustedes qué piensan? ¿Quién soy yo? Dice el Señor Jesús. Y entonces Pedro le dice, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Kyrios, tú eres el Señor. El Kyrios era el nombre que se le daba específicamente al rey en ese entorno. Y aquí Pedro dice, tú eres el Kyrios. O sea, lo que significa es, no hay otro Señor fuera de ti. La gente puede llamar al rey su Señor, pero no es, o sea, mi Señor es Cristo Jesús. O sea, el apóstol Pedro en ese momento estaba dando una palabra muy potente. Pero lo interesante que estamos mencionando aquí en la Biblia es que déjeme decirle, antes que el ser humano pudiera declarar que Jesús es el Hijo de Dios, ya aquí nos muestra algunos asuntos que son tensos en ese proceso. Porque ya los profetas y algunos que habían dicho de antemano sobre la grandeza de Jesús, quién era Jesús de Nazaret, pero ahora en público se empieza a proclamar por algunos, en este caso, por los mismos espíritus demoníacos que entienden que Jesucristo es el Hijo de Dios. Saben que hay mucha gente que no lo entiende todavía, pero déjeme decirle, usted que me está escuchando, Jesucristo es el Hijo de Dios. En Él reside todo el poder, toda la potestad, toda la grandeza, toda la misericordia y todo el amor que el Padre ha expresado a través de Él. Así es que dice aquí los espíritus, dicen, por favor, le están haciendo un ruego. Dice, por favor, no nos atormentes. O sea, ¿cuántos creyentes, cuántos cristianos que andan en su situación tensa y en rebelión contra el Señor y no sienten ninguna reverencia, ¿no? Y se sientan como si nada hubiera pasado, están frente, ¿verdad?, como si nada hubiera pasado ante los otros, ¿sí? Y no piensan que no necesitan pedirle perdón al Señor, reconciliarse con el Señor. O sea, no tienen la misma expresión para decirle, Señor, ten misericordia de mí. Estos demonios lo entendían. Y si lo entendieron esos demonios, mi pregunta es, ¿por qué mucha gente no ha entendido esto, lo que dice la palabra del Señor, para entrar en más reverencia ante la presencia del Dios Santo, del Dios Todopoderoso? Y entonces Jesús le pregunta, versículo número 9, dice, y el Señor le pregunta, ¿cómo te llamas? Y entonces responden en el versículo 10 y el versículo 11, empiezan a hablar. En el versículo 9 incluso lo menciona de una manera muy literal, legión, porque somos muchos, dice la palabra del Señor. Sí, o sea, eran demasiados. Se dice que eran más de 2000 demonios, ¿verdad?, que habían allá. Dice la palabra del Señor que había un demonio y ese demonio tenía espíritus en sí, porque desde el primer versículo nos dice que un hombre con un espíritu inmundo, y el hombre tenía un espíritu inmundo y ese espíritu inmundo tenía entre sí cientos de demonios que no le daban la libertad, no le entregaban la libertad. Y así es que ya entendemos aquí, un endemoniado se arrodilla, corre y se arrodilla ante la presencia del Señor Jesucristo. Yo llamo eso reverencia, aunque sean de los demonios, pero respetan a Jesús de Nazaret. Y ahora viene otro aspecto que menciona las Sagradas Escrituras. Y dice, y estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paseando, y le rogaron todos los demonios diciendo, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y entonces Jesús le dio permiso, y dice el versículo 13, y entraron a los cerdos, los cuales eran como 2000. Ese hombre tenía 2000 demonios, 2000 espíritus.
¿Cuántas personas no entienden que a medida que nos rebelamos en contra del Señor, o sea, más espíritus inmundos empiezan a tomar posesión del sujeto? Por eso no debemos rebelarnos contra el Señor. Debemos buscar cada día más y más su presencia, amarle, glorificarle. Porque aquí es donde se puede expresar, o sea, cómo el enemigo empieza a ahondar en la vida del sujeto, de la persona, y empieza a crearle dureza de corazón, y empieza a resistir lo que es la palabra del Señor. Y así entonces nos dice, miren esto, porque nos dice la palabra de Dios. Dice, habían entonces allí como 10,000 cerdos, y todos ellos fueron influenciados, ¿verdad?, por aquel espíritu inmundo. Y dice el versículo número 13, sigue diciendo, y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Eso tiene otro sentido, y ese es bueno entenderlo. Ni aún los cerdos soportaron espíritus inmundos. Ni aún los cerdos soportaron esos espíritus que estaban dentro de ellos y prefirieron mejor lanzarse hacia el mar y ahogarse. O sea, hay muchas personas, vuelvo a insistir hoy en día, que no entienden esto. O sea, tuvieron más dignidad esos animales que no, entendieron que esa presión espiritual no les daba cierta libertad, aún como animales. Y muchos sujetos cristianos que dicen amar a Dios, que dicen servir a Dios, el enemigo está tomando sus vidas, control de ellos, y no quieren correr a la presencia del Señor. Y por favor, o sea, es importante entender esto. Deje que el Señor haga la obra, deje que el Señor ministre. O sea, usted que está marchando firme en la presencia del Señor, siga marchando firme en el Señor. Usted que tiene dificultades espirituales, afírmese, por favor, busque la presencia del Señor y dígale: Señor, yo quiero humillarme ante ti, quiero tener reverencia ante tu presencia. Oremos. Amado Padre Celestial, oramos en el nombre de Jesús de Nazaret. A través de tu palabra nos has enseñado, Señor amado, que los espíritus inmundos, Señor amado, te respetan. Que aún, Señor Jesús, los cerdos, Señor Jesús, tienen dignidad y te respetan. Oh Señor amado, y oramos, Señor, por los creyentes, por los que dicen amarte y buscarte, Señor, para que también te respeten, Señor amado. Para que tengan esa dignidad de entender que tú eres el Dios Todopoderoso, que tú eres grande y maravilloso, que tú eres sublime, oh Santo de Israel. Que puedan disfrutar la presencia tuya donde quiera que estén, donde quiera que se encuentren. Que el amor, Señor Jesús, la bondad tuya sigan sobreabundando sobre esa vida. Señor Jesús, todos, Señor Jesús, que estamos centrados en ti, entendemos que tú eres el único que tienes poder y autoridad, Señor amado, para reconciliarnos con el Padre Celestial. Y declaramos, Señor Jesús, la vida de todos los que nos están escuchando en libertad, en el nombre de Jesús de Nazaret, y que esas vidas, Señor, sientan, Señor Jesús, la paz, la gracia, el amor tuyo, y puedan respetarte a ti con todo el corazón. Bendice, Señor, tu iglesia, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Sane tu verdad y veré que los cielos se abran hoy. Potestades caen, principados huyen ante ti, glorioso Rey. Desde tu alteza por tu santo poder.
Santo, santo, fuerte, eterno Dios. Santo, santo, digno, digno. Santo, santo, fuerte, eterno Dios. Santo, santo, digno, digno. Santo, santo, fuerte, eterno Dios. Santo, santo, digno, digno. Santo, santo, fuerte, eterno Dios. Niños entre 3 y 12 años permanezcan en sintonía. Llámelos y que también estén muy atentos porque ya mismo empieza Confra Kids. ¿Dónde está? ¿Dónde podré encontrarla? Hola niños y niñas, el Señor les bendiga. Hola Pompón, ¿qué te pasa? ¿Qué estás buscando? Kate, es que estoy buscando algo muy importante. ¿Podrías ayudarme a buscarlo? En la Biblia dice que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, pero la verdad no sé dónde debo buscarlo. Claro que sí, yo te ayudo, Pompón. Además tiene muchísimo que ver con el tema del día de hoy, Jesús, un hombre justo, basados en Mateo 5:20, 6:33, que dicen: les advierto que a menos que su justicia supere la de los maestros de la ley religiosa y la de los fariseos, nunca entrarán en el reino de los cielos. Y más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Bueno, Kate, pero ¿qué es la justicia? Pompón, hay diferentes definiciones según el contexto para la justicia. A continuación, vamos a ver las siguientes. Acompáñame. Según la ética, la justicia es un principio moral que inclina a orar y a juzgar respetando la verdad y dando a cada uno lo que le corresponde. Si vemos la justicia como un valor, es un conjunto de normas esenciales sobre las cuales debe basarse la sociedad y el Estado, como el respeto, la equidad, la igualdad y la libertad. Ahora, según la ley, tenemos 3 clases de justicia. La justicia distributiva, que es la distribución equitativa de las riquezas y recursos, de tal manera que todos se vean beneficiados. La justicia retributiva, que se enfoca en hacer partícipe a quien cometió la falta y reparar a la víctima, ya sea de manera material o simbólica, por el daño causado. La justicia procesal, que requiere que quien la imparte sea imparcial, establece las normas y reglas que deben ser respetadas y las sanciones en caso de que alguien cometa una falta. La justicia, la ley del talión, que dice que una persona debe sufrir el mismo daño que comete a otro. Wow. Sin embargo, al leer la Biblia podemos ver que si no practicamos la justicia, no podremos vivir como hijos de Dios. Estaremos preocupados en satisfacer nuestras propias necesidades, como divertirnos, sin preocuparnos si ofendemos a alguien. Esa justicia de la que nos habla la Biblia que debemos buscar es la justicia que nos enseñó Jesús, pues Dios es completamente justo en lo que hace con nosotros.
Es perfecto y conoce todo. Podemos confiar en su justicia porque Él envió a Jesús a morir por los pecados de todos, de manera que si nos arrepentimos y le aceptamos como Salvador, nos perdona y da el regalo de la salvación. Dios nos da justo lo que necesitamos para que su voluntad se cumpla. Es por ello que no debemos sentirnos mal si alguien tiene algo que nosotros no tenemos. Dios provee para cada necesidad. Disculpe, señor. ¿Quién es usted? Yo soy la profesora que dicta el tema del día de hoy. Ah, esto quiere decir que debo examinarla para saber si lo que es bueno o no. Quizás usted tenga pecados y deje dar clase a los niños. Señor, ¿usted no comete pecados? Bueno, yo no vine a hablar de mí, sino de usted. Pero dígame, ¿usted no comete errores? ¿Usted cumple a la perfección con los 10 mandamientos? Bueno, algunas veces cometo errores. ¿Y usted también se castiga, señor? Por supuesto que no, yo soy un maestro. Pompón, niños, ¿ustedes creen que la persona que acabó de entrar es justa? No lo creo, Kate, pues exige a otros hacer lo correcto, pero él mismo no lo hace. Así es, Pompón y niños. Cuando no practicamos la justicia no podemos vivir como hijos de Dios, pues estaremos más preocupados por satisfacer nuestras necesidades y exigir a los demás lo correcto sin preocuparnos si nosotros mismos lo hacemos. Claro, Kate, por eso es que Jesús nos enseña a amar a quienes no nos aman, a orar por ellos, a buscar siempre ser obedientes a Dios, a perdonar y hacer el bien siempre. Así como Dios nos perdonó siendo aún pecadores y Jesús se sacrificó para la salvación de toda la humanidad. Así es, Pompón. Creo que ya encontraste eso que con tanto esmero buscabas, la justicia. Y si realmente la practicas como la practicaba Jesús, entonces todas las demás cosas te serán añadidas. Ahora vamos a orar. Señor, gracias porque hoy nos enseñas cómo quieres que vivamos realmente, practicando la justicia a imagen de Jesucristo nuestro Salvador. Gracias porque cuando enviaste a tu Hijo, viste la necesidad que teníamos de salvación. Nos viste con ojos de amor en vez de vernos con ojos de castigo por nuestros pecados. Ayúdanos a amarte cada día más y a cuidar de este precioso regalo de salvación. Sabemos que mientras buscamos practicar justicia como nos enseñas, tú suplirás todo lo que necesitemos según tus riquezas en gloria. Amén. Amén. Hasta la próxima. Chao, Nos Dios vemos. bendiga, los queremos Chao. mucho. Los queremos. Chao. Dios me ama, así lo ha demostrado. Un día se hizo hombre por mí y acercó su luz a mi oscuridad. Jamás tendré un amigo mejor. Dios me ama, me llama por mi nombre. Él quiere para mí lo mejor. Al creer en Él me da su perdón. Él trae paz a mi corazón. Porque de tal manera ha amado Dios al mundo, que ha dado a su Hijo Jesús, para que aquel que confía en Él no se pierda y viva por siempre. Dios me ama, así lo ha demostrado. Un día se hizo hombre por mí y acercó su luz a mi oscuridad. Jamás tendré un amigo mejor. Porque de tal manera ha amado Dios al mundo, que ha dado a su Hijo Jesús, para que aquel que confía en Él no se pierda y viva por siempre. Dios es amor, pero Él también es justo. Contra lo malo y al mal ofrece amor. Dios es amor, pero Él también es justo.
viva, no se pierda y viva, no se pierda y viva por siempre. Kids. Esperamos que el mensaje de hoy haya sido de mucha bendición. Le invitamos a meditar, practicar y divulgar la palabra que ha escuchado. Si le ha gustado este video, por favor dele like, suscríbase a nuestro canal y compártalo con todas las personas que conozca, porque la palabra de Dios debe correr y ser glorificada. Le damos muchas gracias por acompañarnos en este día. Dios le bendiga mucho y hasta una próxima oportunidad.